Bien, entonces he pedido la actualización en el directorio de trabajo, ya que se ha actualizado. Hemos actualizado la librería de funciones en la semana 8. Para esta unidad 3 la hemos actualizado. Hay que llevarla al directorio de trabajo. En este caso mi directorio es MUNP. Ya cada uno tiene su directorio de trabajo. Por favor, se ha actualizado, ¿ya? Se ha actualizado. Por favor, háganlo. Bien, vamos a empezar entonces a analizar lo que es esta semana y revisar un poco el trabajo que nos toca, partiendo por la idea que tenemos que desarrollar algunos procesos que en investigación científica, para poder generar información y conocimiento, se requieren, especialmente cuando manejamos modelos con más de dos variables. En este caso vamos a empezar por el modelo bivariable y vamos a estructurar algunas de esas ideas. Para esto es necesario que nosotros entendamos que debemos comprender lo que es la metodología causal, ¿no? Ya en clase hemos analizado un poco el tema de por qué el método científico en ingeniería es importante, irlo desarrollando, irlo proponiendo, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros hacer investigación también científica en algún momento, y también como conocimiento empresarial al final también, porque está dentro de la analítica de datos formales que debemos también manejar o ir estructurando. Entonces el propósito de la sesión es comprender y aplicar la metodología causal en problemas típicos de ingeniería industrial para observar un poco modelos teóricos como el modelo lineal bivariable y la estimación de lo que es mínimo cuadrados ordinarios. En R vamos a usar el archivo de funciones que más o menos estamos hablando de que se ha actualizado, así que vamos a trabajar eso. Ya se ha actualizado meu3.r y lo que vamos a trabajar es, bueno, ya hemos hablado de la metodología científica, como mantener la etapa de revisar la investigación exploratoria, descriptiva, relacional. Y bueno, la relacional causal es básicamente lo que vamos a empezar a mirar, y en algún momento también la parte experimental. Bien, también vamos a especificar el modelo lineal bivariable, ya básicamente estructurando un modelo lineal o una ecuación lineal, como la ven aquí, para empezar a estructurar modelos ya de alguna manera que generan variables dependientes, no un y en función de x, y variables independientes, que sería x. La estimación de esos parámetros por un trabajo de mínimos cuadrados ordinarios, y también cómo trabajar intervalos de predicción, intervalos de confianza en esa predicción. Entonces, básicamente estos son los tres elementos que vamos a manejar, ¿no? Básicamente revisar la metodología, que ya lo hemos hablado en clase, en la última sesión, y especificar ahora un modelo bivariable lineal. Y en función de x. Recuerden que esto es una causalidad que debe ejecutarse en un mismo tiempo, o por lo menos en el mismo tiempo. Cada registro o cada detalle o cada hecho tiene que haberse dado. Esa es un poco la idea, ¿no?, que vimos en pizarra, de que para que exista la causalidad en un momento dado tiene que haber ocurrido en un mismo tiempo. Eso es un poco el tema que nos toca ahora revisar. Vamos a empezar esta sesión por una cuestión teórica que está en la guía, pero está en la parte final como anexo, y es la que vamos un poco a revisar, ¿ya? La estimación de los parámetros de un modelo bivariable con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Como vimos en clase, el trabajo explicativo, ¿no? Recuerden, explicativo, ¿no? El nivel explicativo de una investigación está sobre la parte descriptiva, correlacional o correlacional explicativa o correlacional, básicamente tomando en cuenta causalidad, o básicamente es eso, correlación causal.
tiene una formalidad, ¿no? O sea, la idea es tomar la variable dependiente y se relaciona con la variable independiente, tomando en cuenta algunos coeficientes que ustedes conocen bien, que vendría a ser una ecuación de recta, tomando en cuenta un margen de referencia que puede cambiar dentro de cada uno de los eventos que puedas estar midiendo o evaluando. Entonces, B sub 0 es la ordenada del origen. En realidad esto es una recta, ¿no? Y B sub 1 es la pendiente o el cambio marginal de Y. Mientras cambia X, cambia Y, ¿no? Es como si fuera una ecuación de recta. Y por supuesto aparece una definición de error aleatorio que representa un poco alguna definición de ruido de variables que no han sido observadas o factores que no han sido observados. Generalmente este error también sucede en la naturaleza. Tal vez puede ser hasta imperceptible, tal vez en alguna medición, pero siempre ocurre de que algunos factores no se observan y eso produce un ruido a la ecuación de línea. Ahora, ¿cuál es el objetivo del método mínimos cuadrados ordinarios? Es estimar, claro, si tú tienes data de Y y data de X, nota, tienes data de Y y data de X, lo que necesitamos nosotros es estimar lo que son los coeficientes, tanto B sub 0 como B sub 1. La formalidad de esto implica llevar a un término a una sola definición de coeficientes y ponemos en un solo origen la formalidad de la ecuación. Por eso es que ustedes ven que la ecuación lineal en la que está la ordenada, está la pendiente y está el término aleatorio pasan a una sola definición. Y la definición aquí es observar el cuadrado, es estimar tanto la ordenada de origen como la pendiente. Y esa estimación, por supuesto, genera una definición más de minimización. O sea, si yo quiero los parámetros, los quiero minimizar respecto a un error, ¿no? Respecto a una definición de normalidad. O sea, tratamos de que esa definición de puntos se acerque mucho a una probabilidad propuesta dentro de la ecuación de la recta. Por lo tanto, el método de mínimos cuadrados estima tanto B sub 0 como B sub 1. Tomando en cuenta esta definición de sumatoria, se generan las diferenciales respecto a cada uno de los coeficientes a estimar, ¿no? En este caso estamos haciendo la diferenciación respecto a la definición de recta, respecto a la ordenada y respecto a la pendiente. Y por supuesto, para solucionar esta ecuación diferencial, lo resolvemos y obtenemos ya las definiciones de cómo trabajar esto. Entonces, B sub 1 estructura básicamente la diferencia o el producto diferencial de cada una de las X observadas respecto a la media y de las Y observadas respecto a las Y media, ¿no? A la media de observación en Y. Y suma los cuadrados diferenciados de X. Esto, en resumidas cuentas, es conseguir la covariabilidad o la covarianza de X y Y entre la variabilidad de X o la varianza de X. Y B sub 0, que es el coeficiente de la ordenada, está determinado por la media de los valores de Y menos la definición del coeficiente dependiente o el cambio marginal de Y por la media de X. Entonces, aquí con esto encontramos, a partir de la solución de los estimadores, encontramos lo que es estos coeficientes, tanto B sub 1 como B sub 0. Y como hemos trabajado una optimización a partir de minimizar una función, los mínimos cuadrados, está optimizado, ¿no? Está optimizado para resolver el error que pudiera ocurrir entre cada observación. Estos valores ya representarían las estimaciones óptimas. Recuerden que la optimización puede ser maximizar o minimizar.
En este caso estamos usando los mínimos cuadrados para revisar ese sentido. Bien, ¿cómo definimos esto? Aquí está el ejemplo numérico y es muy básico. Y entendemos lo siguiente. Suponemos que un ingeniero industrial registra la siguiente relación en cuanto a horas de capacitación y productividad. Note usted que tiene en un data frame, en una tabla, una observación, dos observaciones, tres observaciones, cuatro observaciones, cinco observaciones. En la primera observación, usted observa que las horas de capacitación fueron 5 y la productividad fue 12. En una segunda observación observa que la capacitación fueron de 8 horas y la productividad fue 15 en un trabajador. ¿No? Porque las unidades o los registros se hacen por trabajador. Entonces, a partir de esto tenemos X y tenemos Y. Recuerde que podemos conseguir la covariabilidad directa o la variabilidad o la varianza directa. O también desarrollar una sumatoria de la diferencia respecto a la media de cada uno de los valores que se han observado tanto en X, que son las horas de capacitación, y en cuanto a Y, que es la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una variable independiente, X, y una variable dependiente. Esta observación es clara. En un proceso de definición, de observar cómo es que se afectan dos variables dentro de un sistema que estoy analizando, recuerden que son conceptos, usted quiere en ese contexto de ingeniería revisar productividad y horas de capacitación, ahí están los dos conceptos, pero quiere observarlos de manera relacional y causal en un mismo momento. Entonces toma los datos de cada trabajador en cuanto a cuántas horas de capacitación tuvo y cuál fue su productividad. Entonces empieza usted a registrar valores para X y para Y, siendo X la variable que debe explicar la productividad, que es Y. Por eso aquella variable o aquel concepto que tiene que explicar o que se puede manipular es lo que usted maneja o propone como variable independiente. Y cuando queremos ver cómo ha afectado, cuál ha sido el efecto en un mismo punto del tiempo, estamos hablando de una relación causal. Recuerden que es un mismo espacio de tiempo, o sea, estamos hablando de que en el momento que se trabajó la capacitación se observó la productividad en un mismo momento, ¿ya? Entonces aparece la relación causal. En algún momento no estamos controlando completamente todo, simplemente estamos viendo cómo es que se efectúa esta relación. Estamos viendo que se capacitaron los trabajadores y medimos la productividad. En otros casos se puede trabajar la experimentación, que ya lo vimos en clase, que es el nivel netamente explicativo. Ya no es solo relacional, sino explica. Ahí sí tendríamos que observar un antes y un después. Y si queremos observar, por ejemplo, que las horas de capacitación se incrementen en un 30% porque yo puedo manipular esa variable y observar el efecto en la productividad. Entonces, esa idea es la que empezamos a observar. Se empieza a trabajar las medias, se empieza a trabajar las sumatorias. Acá se consigue el producto de esas diferenciaciones y la sumatoria, ¿no?, del producto. Igual sucede con la diferenciación sobre x elevada al cuadrado y su sumatoria. Y se empieza a estimar el valor. Entonces, ¿qué tenemos? Que B1 o beta sub 1, que era ¿qué estimador es? Beta sub 1 es ¿quién? Beta sub 1 es ¿quién? ¿Quién es beta sub 1? ¿Qué calculamos? ¿La pendiente? La pendiente de la recta, no la que acompaña a X. ¿Y beta sub 0 quién es? Beta sub 0 quién es en el modelo que estamos proponiendo. Beta sub 0 es la
Ahí está, ¿no? Ordenado. Es la ordenada, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos estos valores, conseguimos una recta, ¿no? Note que usted ahora está consiguiendo una recta a partir de la data. O sea, usted tiene data y usted tiene ya la ecuación de la recta a través del el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Entonces, ahí está la definición, ¿no? Conseguir la pendiente y conseguir el coeficiente de una ecuación de recta. El modelo entonces es un modelo lineal, ¿no? Básicamente dos variables y tenemos ya el modelo estimado. ¿Qué interpretamos por cada uno de estos elementos? Lo que acompaña a X significa básicamente la definición marginal del cambio, ¿no? Cuando sucede X, ¿cuál es el aspecto de trabajo que podríamos pensar aquí? Por ejemplo, por cada hora adicional de capacitación, aumenta en promedio 1.59 unidades la productividad esperada, ¿no? Aumenta por cada hora que vamos teniendo en la parte productiva, se aumenta 1.59. Eso es en promedio, ¿no? O sea, es entre todos los puntos que tenemos en medio de la recta, ¿no? Claro, hemos conseguido, hemos estimado primero los coeficientes, ¿no? Hemos estimado los coeficientes y aquí apareció el 1.59 como una definición marginal, ¿no? Del valor de x. El modelo es la ecuación de recta, ¿no? El modelo es la ecuación de recta. Significa que con esos datos que hemos tenido hemos conseguido una ecuación de recta a través del método mínimos cuadrados. Y lo que está diciendo aquí es, si x aumenta en 1, x ¿quién es? Las horas, ¿no? Si x aumenta en 1, ¿cuánto aumenta la productividad? 1.59. ¿Se entiende? Sí, pero a ver, ¿Ya? O si X decrementa, perdemos productividad, ¿no? Con la capacitación, si ya no se les capacita, perdemos productividad también en ese sentido. Entonces, hay una definición bastante interesante en esa propuesta, ¿no? Tenemos ya un modelo lineal, ¿no? Que esa es la idea. Ahora, aquí está el ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos predecir cuál es la productividad del operario si se le capacita 10 horas, tenemos data relevante, hemos conseguido el modelo lineal y ahora podemos hacer predicción. Es decir, podemos decir, ¿qué sucede con la productividad si a cada operario se les da 10 horas? ¿Cuál es la productividad esperada? ¿Cuál es la productividad esperada si se le da capacitaciones por 10 horas? ¿Cuál es la productividad? 17.84. 17.8. Exacto. Entonces usted está haciendo una predicción. En este momento usted mete un dato en X y ya tiene funcionalmente la definición de la productividad. Entonces, de esa manera nosotros hemos conseguido, a partir del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, hemos conseguido nosotros una ecuación de recta que nos permita predecir como modelo. ¿Ya? Ahora, los modelos no son perfectos, ¿ya? Los modelos no son perfectos, tienen una definición determinada de confiabilidad, ¿ya? O de determinación también, ¿no? Es una definición de determinación. La definición de determinación significa cuánto puedo confiar yo en el modelo. Muy bien, conseguiste la recta con la data, bacán. Pero dime cuánto debo confiar en ese modelo. Entonces aparece la definición de evaluación de ajuste. ¿Qué es lo que revisa? Revisa la variabilidad. Recuerde que desde un inicio, cuando nosotros vemos el modelo de mínimos cuadrados en la resolución de la diferencial, observemos que aparece la covarianza y la variabilidad. Desde este momento, nosotros sabemos que en estos modelos estocásticos es importante saber cuánto explica el modelo la variabilidad, ¿ya? En el momento en que nosotros observamos esa variabilidad, observamos la definición de la evaluación de ajuste. Justamente las diferencias respecto al promedio
podríamos explicarlas y estructurarlas, ¿no? ¿Ya? Entonces aparece un 98% de la variabilidad de la productividad y que se explica. La primera forma sería la Y que podemos tener en este momento, ¿no? La Y que podemos observar actualmente con la historia que hemos recogido entre lo que podemos predecir, ¿ya? O en todo caso es una razón o una proporción entre lo que tenemos o lo que predecimos y su razón, ¿no? O su proporción en cuanto a eso. Recuerde que usted ya obteniendo la maquinita de la definición lineal, usted ya puede definir valores, ¿no? Pero si usted coloca, por ejemplo, la productividad de 10 acá, y en la data, ¿cuánto era la productividad? ¿Cuánto era la productividad? Era 18. Era 18, pero ¿cuánto se predijo? Según el modelo. 17.84. No fue exacto, ¿cierto? No fue exacto. Claro, no fue exacto. Al no ser exacto, ¿qué existe? Variabilidad, ¿ya? Existe variabilidad. Por lo tanto, esa variabilidad es la que se revisa como ajuste, ¿ya? Como ajuste, entonces vemos esa variabilidad y cuando existe esa diferencia, generamos esa proporción y conseguimos la variabilidad de la productividad, es decir, de la variable dependiente. ¿Y cómo se va a explicar? Por las horas de capacitación. En este caso, son pocos datos y tenemos un ajuste muy alto. Además, es básicamente una pendiente positiva que ya lo vamos a ver en la gráfica, ¿ya? Y vamos a observar esa definición de determinación. Esa determinación entonces explica ¿qué cosa? La variabilidad. ¿Entre qué? Entre lo que se predice y lo que se tiene realmente, ¿ya? Si el modelo se va ajustando o no. ¿Qué pasaría si el ajuste y es 1? ¿Qué pasaría si el ajuste es 1? Se podría predecir perfectamente, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Significaría que aquí el modelo te hubiera dado ¿cuánto? Recuerda en la historia ¿cuánto es? 18. Acá también te hubiera dado ¿cuánto? 18. 18. Entonces tendríamos una definición unitaria, ¿no? Porque estamos hablando de cuadrados. Ahora, esta referencia de tener una determinación de 1 significaría algo muy perfecto. ¿Dudaría del modelo? Sí lo dudaría, ¿no? Lo dudaríamos, ¿por qué? Porque conseguir un modelo perfecto, y hoy día igual, o sea, aquí empieza la idea también de trabajar algunos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Inclusive el LM o el modelo lineal aparece en muchas librerías ahora de inteligencia artificial. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que se busca es observar lo predicho y la historia, ¿no? Lo que te cuenta la historia o lo que te cuenta el aprendizaje a partir de la data y lo que puedes predecir. Pero un ajuste a 1 significaría perfección, ¿no? Y eso es como que todavía dudar del modelo, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque sí, esos datos, o sea, como que la inteligencia artificial estaría adaptada a esos datos, ¿no? Y si le doy nuevos datos, pues ahí ya no sería 1, ¿no? Exacto, seguramente se equivocaría mucho, ¿no? Generalmente buscamos un acercamiento al modelo, ¿no? Pero que sea 1, sinceramente, es poco creíble. Ahora, imagínense que ahora hay modelos de inteligencia artificial que por lo menos aceptan variabilidades de 60, 70 y son muy buenos, ¿ah? Son muy buenos. Claro, tienes un 60 o 70% de variabilidad y tú dices, ¿puedo tener un 30% de error en la predicción? Sí. Pero es un buen modelo, ¿no? Claro, hoy día los modelos médicos sí necesitarían una predicción más fuerte, ¿no? Pero esto aparece en las librerías LM de inteligencia artificial o muchos modelos. Bueno, en R que lo estamos trabajando, pero también aparecen en Python, en otras definiciones. Entonces, vamos a observar eso. Vamos de repente a construir un data frame y vamos a utilizar la especificación de este modelo para observarlo, ¿ya? Y vamos a observar un poco el plot, porque el plot me va a permitir a mí observar esto que se dijo aquí en la guía.
esta parte, ¿no? De que tiene un ajuste muy alto y la pendiente es ¿qué cosa? La pendiente es ¿qué cosa? Positiva. ¿Cuál es la pendiente esta? ¿No? Esta parte de aquí es la pendiente. Significa que la pendiente es positiva, ¿no? Es positiva la pendiente. Si hubiera, ¿puede salir negativa, profesor? Sí puede salir negativa y te va a cambiar el sentido. La recta no va a estar en el primer cuadrante, entre comillas, ¿no? O no va a tener el sentido del primer cuadrante. Pero vamos a revisar eso también mediante imagen, ¿ya? Entonces vamos a usar R, nos pide conseguir los datos, no es como si nosotros tuviéramos la data y vamos a trabajar. Entonces, por favor, vamos revisando en RStudio y voy trabajando un poco el modelo para observar cómo se trabaja con las funciones que hemos trabajado o especificado en ME. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Sí se me escucha bien? Hola. Sí, profe. Gracias. Entonces vamos estructurando un poco esta idea en R. Acá lo tengo. Voy a tratar de ajustar aquí un poquito para revisar. Entonces, es como si nos dijeran, bueno, ¿cuáles son las horas de capacitación? Vas a asignarles los datos, ¿no? 5, 8, 10, 12 y 15. Ahí tengo los 5 datos definidos. Productividad. Como variable le asigno un vector y tengo 12, 15, 18, 20 y 24. ¿Listo? Luego me dice construye un data frame, ¿no? Entonces decimos df sería un data frame y el data frame está compuesto por las horas de capacitación y la productividad. ¿No? Ahí he construido el data frame. Bueno, en la guía está directamente, yo lo he construido por partes, entiendo que debe salir bien. No creo que haya algún problema, entonces demos hit y observamos el data frame, ¿no? Ahí está. Es la data que tenemos acá, ¿no? Horas de capacitación, 5, la productividad 12, 8 horas de capacitación, productividad 15 y así sucesivamente. Entonces tenemos DF como data frame, ¿ya? DF como data frame. Bien, ahora nos dice que hay que especificar el modelo lineal, ¿no? El modelo lineal hay que revisarlo y vamos a estructurarlo. Bien, entonces nos dice una variable para especificar el modelo o especificación del modelo y decimos que vamos a especificar un modelo tomando en cuenta dos variables. Y, noten ustedes que me dice y primero, ¿no? Nos dice y primero. ¿Quién es Y? La productividad. La productividad. Entonces, colocamos productividad, que vendría a ser el nombre de la columna, ¿no? Para especificar. Y tendríamos nos dice X. ¿Quién sería X? Las horas de capacitación.
¿Y de dónde lo vas a sacar? ¿Desde qué data? De F. Ahí está la especificación del modelo, ¿no? Decimos, ¿de qué data? Muy bien. ¿Quién es tu variable independiente? X, horas de capacitación. ¿Quién es tu variable Y? Productividad. De esa manera, la variable ESP o especifica lo que es la parte del modelo, ¿no? Tenemos la especificación del modelo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es entrenar el modelo, ¿ya? Fitness, vamos a empezar a trabajar eso. Fit o fitness, ¿no? Básicamente esa es la estructuración que hemos tratado de revisar, ¿ya? Entonces vamos a usar una variable fit, ¿ya? Y vamos a utilizar OLS para poder entrenar, ¿ya? En este caso vamos a entrenar y nos pide una fórmula. Esto viene de la especificación, su fórmula, junto con la especificación y su data. Esto nos permite entrenar, ¿no? Al momento de que usted trabaja ya la especificación, la definición del fit o fitness, básicamente lo que hace es todas estas operaciones, ¿ya? Es decir, calcula promedios, calcula la sumatoria, estima a través del modelo de cuadrados mínimos o mínimo cuadrados ordinarios, utiliza toda la operacionalización para entrenarlo, ¿no? Para entrenar el modelo y observar cuál podría ser la estructuración de salida. Y esa salida la vemos, por supuesto, con summary, ¿no? OLS, y observamos summary. Me dice qué modelo quieres ver. Quiero ver el entrenamiento fit, ¿no? Quiero ver el entrenamiento fit. Si nosotros vemos este resumen, nos va a dar el modelo resumido, ¿no? El modelo resumido. El modelo resumido. Bien, este modelo por lo menos hace una estimación y revisa también la definición de la probabilidad, ¿no? Al momento de trabajarlo, y especifica los elementos del intercepto y las horas de capacitación, dependiendo también del proceso de desarrollo que se tiene, ¿no? Esto es la especificación del modelo. Recuerde que un modelo computacional utiliza más decimales o menos decimales, dependiendo de cuál sea la estructuración del modelo, ¿no? Básicamente para tomarlo en cuenta. Muy bien. Bueno, hay algunas cuestiones como las pruebas que aparecen ahí en el modelo, y también aparece el tema de los coeficientes a través de un intervalo de confianza del 95%, ya del 95%, es decir, entre el 2.5 y el 97.5, ¿cuál es el intercepto, ¿no? ¿Cuál es el intercepto? Y las horas de capacitación también definidas, ¿no? Bien, en esta definición o estructura hay que empezar a observar cada uno de estos valores. Pero lo que también quisiera observar es el tema de plotear, ¿no? Plot, o observar el plot. En este caso, plot BI me pide el modelo, en el caso el que he entrenado, me pide la data, me pide quién es tu variable independiente, en este caso es horas de capacitación,
Luego me pide a mí lo que es la productividad. Y luego me dice si vas a necesitar el intervalo de confianza o el CI, ¿no? El intervalo de confianza, y si vas a necesitar la definición de la prueba para observarlo. En este caso decimos CI, que sea verdad, y decimos que el tema de probabilidad se puede observar también, ¿no? ¿Qué va a hacer este modelo? Lo que va a estructurar entonces, o nos va a referenciar un modelo que pueda ser observable. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es una estructura lineal, ¿no? Es una estructura lineal que contiene lo que es el modelo por productividad y horas de capacitación, ¿no? Por productividad y horas de capacitación. Si usted se da cuenta, la pendiente es positiva, es hacia arriba, hacia la derecha, y estructura el cruce entre horas de capacitación y la productividad. Cada uno de los puntos que se referencian en el proceso, ¿no? Se empiezan a dibujar y estructurar. Por ejemplo, dice, ¿no? En el punto 5, 12 de productividad aparece este punto. En el punto 8, junto con 15, aparece este punto. Y así vamos estructurando, ¿no? Y observando esos puntos que aparecen acá en el data frame. ¿Qué es lo que construye el modelo? El modelo lo que construye, ¿qué cosa es? La línea, ¿no? La línea, la línea. Y esa definición de línea aparece en una estructura que permite el ajuste más cercano de los puntos hacia esa línea. Definitivamente que la diferencia, van a haber diferencias, no es un ajuste perfecto. Sin embargo, nos ha dado un ajuste de casi el 90 y tantos por ciento, 98%. ¿Por qué? Porque el ajuste aquí es muy cercano, ¿no? A una estructura lineal, ¿no? Hay una estructura lineal propuesta. Por lo tanto, hay una estimación formal ahí de trabajo que se puede mirar. Y podríamos pensar en que es un buen modelo para observar futuro, ¿no? Pero recuerden que también el aspecto lineal no es el único modelo, ¿no? Por ahora estamos observando este modelo, pero recuerden que los datos tienen diferente formalidad, ¿no? Tienen diferente forma de trabajarse. Así que la predicción no solamente se puede hacer lineal, hay otros modelos que se pueden ir revisando y ajustando. Muy bien, entonces ese era un poco para observar este plot, que observen ustedes los puntos, que ustedes observen que el modelo aparece y hay una definición muy cercana de esos puntos a la línea, ¿no? Al modelo lineal que se estructura. Bien, ahora vamos a observar ya un modelo un poco más amplio en cuanto a número de datos. Para observarlo, esta vez el modelo es de solo 5 datos. Sin embargo, vamos a observar un modelo mayor, ¿no? Un modelo más grande. Bien, de esa manera un poco miramos toda esta estructura, pero vamos a un modelo ya un poco más grande, ¿no? Vamos al contexto, ¿ya? Para observarlo nuevamente, pero ya con un modelo con más datos, ¿ya? Un modelo con más datos. En el 2.1 de la guía. Vamos a observar en este nivel
y vamos a ver el contexto. Ya, ejemplo. Va a ser el ejemplo mismo, pero vamos a operar ahora de otra manera. Vamos a conseguir datos o más datos para poder observarlo. También a partir de una definición un poco más normalizada para observar datos y referirlos dentro de la propuesta de especificación del modelo lineal. Bien, igual, el ejemplo está mostrando las horas de capacitación como variable independiente y cómo ésta influye en la productividad promedio de la variable dependiente. Recuerde que estamos ante una definición relacional causal. Ya estamos ante una propuesta de relación causal en un punto del tiempo. No estamos haciendo una propuesta de intervención de nosotros de repente en un ámbito cerrado, de laboratorio, ¿no? Para de repente observar básicamente como una estructuración experimental, ¿no? La experimentación sí requiere otras fases, ¿no? 3 fases por lo menos. Por eso la hipótesis es direccional. Es decir, a mayor horas de capacitación, mayor también la productividad promedio. Y es muy posible que la definición formal del costo marginal o del avance marginal de la variable, en este caso la variable independiente, tenga que ser mayor a 0. Entonces, eso es lo que queremos observar, pero con mayor cantidad de datos. Como usted se da cuenta en el código, básicamente estamos diciendo que las horas de capacitación tengan esta definición de cambio, ¿no? De 1.2. Lo estamos formulando simplemente para poder observar si tenemos nosotros una especificación del modelo que hemos simulado, ¿no? Recuerden que estamos trabajando así, ¿no? Simulando datos y luego observando ya los modelos. Entonces, lo que me pide el ejemplo es una semilla, me pide conseguir 80 datos, me pide definir las horas de capacitación que yo las puedo controlar, ¿no? En este caso, las horas de capacitación van a ejecutarse si son 80 datos y tenemos una definición de 8 a 40 horas de capacitación, ¿no? O sea, va a observarse una normalidad. Bueno, no, en realidad es un proceso uniforme, ¿no? En realidad es un proceso random uniforme entre 8 y 40 para lo que son las horas de capacitación o horas de clase. Y luego la productividad básicamente se va a tomar por una normalización y las horas de capacitación que se tiene, ¿no? Y las horas de capacitación que se tiene. Muy bien. A ver, por favor, si alguien opera el paso 2.2, ¿alguien está en máquina? Y especifique el modelo. ¿Alguien está en máquina? ¿Nadie está en máquina? Esto que corremos, ¿cuándo me sale la productividad? Claro, primero conseguir el data frame, ¿no? Más o Ah, menos. Esas líneas, ¿no? Para observarlo. A ver, háganlo. Me avisan, por favor, si alguien está en máquina. Y puede compartir. Primero la simulación. A ver cómo queda. La simulación de los datos para ver cómo queda. Por favor. a ver, yo comparto. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir.
Hola. Hola, Christopher. Sí, profe, ahí está la... Ahora, para Puedes, al data frame. claro, ahí está el data frame, ¿no? El data frame. Esa es la productividad de acuerdo a las horas de capacitación que se han logrado, ¿no? Sí. Ya. ¿De dónde a dónde ha ejecutado? De 8 a 40, ¿no? Como parte de las horas de capacitación, de 8 a 40 de modo uniforme. Ya ha tratado de aleatorizar o ha generado la aleatoriedad al momento de trabajar. Y está consiguiendo una productividad tomando en cuenta un coeficiente de 25, básicamente le estamos simulando, ¿no? 25 como coeficiente para la operación del corte en el eje de 25 más la idea de 1.2 como forma de costo marginal o la definición de la pendiente, ¿no? 1.2. Ahí hay una definición bastante interesante porque también hace una sumatoria hacia un registro normalizado. Muy bien, entonces ahí tenemos el data frame ya estructurado. ¿Puedes continuar? Ah, ya lo cerraste. Ah, ya, espera, para Sí, verlo. procura ver hacer el modelo, a ver si todo sale bien. A ver, la siguiente parte, ¿no? La de especificación del modelo. La especificación del modelo, sí. Aló, Ah, ya, para acá me falta cargarlo. aló. Amigo, dime. Ah, estoy en sesión. Pero dime, amigo, ¿qué pasó? No, estoy acá en en mi casa. ¿Qué ha pasado, amigo? Dime. Ya. No, no sabía. Ya, ahí salió, mira. Ya. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Pero es que sí va a ser eso. Christopher, dame un ratito, dame un ratito. ¿Puedes continuar con cerrando el tema de ya del modelo y especificándolo para venir a explicarlo junto con el gráfico? Ya, Sí. Ah, no sabía, amigo. Porque yo se lo pedí a Aldo. Yo le pedí a Aldo que me dejara en la escuela. Yo no quería ir a la investigación. Sí, yo le dije ya desde antes, pero yo le había dicho desde el principio de ciclo. Digo, yo no quiero trabajar en investigación, le digo, dame cursos de carrera. Sí, pero dice que Elmer le ha dicho que no, que Elmer le ha dicho, no, Rubén tiene que por lo menos quedarse ya para cerrar sus cursos de eso. No sabía yo eso exactamente. Pero bueno, ¿qué hacemos pues?
No, yo desde el principio del ciclo le dije a Aldo que me cambiara, que ya no quiero estar en investigación por todo el problema que me dé mejor cursos de carrera. Dijo, sí, tienes razón, mejor es que te quedes en carrera. Ya muchos están en investigación. Pero no sabía que el profesor, o sea, significa que van, investigación va a inyectar profesores allá. Infor, no se escucha. ¿Dejará, no? Sí, solamente estoy Te copiando. llamo El en que profesor una va a hora explicar para eso. pasarnos bonito. Estoy por acá, por mi casa. A las 3 llego hoy día. Es que están en huelga en la nacional y los he llamado a mis alumnos para no atrasarme mucho. Estoy en línea haciendo. Te llamo de aquí, yo te llamo de todas maneras, porque quiero el chisme completo. Ya, amigo, gracias. ¿Qué pasó? ¿No se pudo procesar? Hola. Esto sí, Sí, ¿no? no sé por qué. Estaba que, o sea, estaba ejecutando todos los chunks y me salió este error. Ya. Esto, ya prácticamente está, no me deja esto nomás. Dice que no especificaste el modelo BI. ¿Que no está la función? ¿O Ya poner el módulo. está la función? La definición de función. En todo caso, Christopher, vamos avanzando un poquito para Ya, revisarlo. estamos Ah, en no, vivo. ya ahí está, 0,76, ¿no? El R Sí, cuadrado. paso 2, Ya, paso 3, ya. paso 4, pues el plot en sí. Ujú. A ver, vamos revisando entonces el modelo y en el modelo aparece una estructura de lo que es la estimación del intercepto, ¿no? ¿El intercepto cuánto es? 22, 27, ¿cierto? A ver, revísalo. Ya en el modelo que se ha encontrado, se ha entrenado. Esto de acá, ¿no? No, es antes. Ese es ya el de determinación. Eso es lo que veo. No aparece tu revisión de coeficientes. Tenemos que encontrar primero los coeficientes.
Ya, ahí muéstrame la consola, exacto. El segundo data frame que tienes ahí. Ahí está, ahí, tranquilo, tranquilo, ahí está. Ya, ese es el intersecto. Entonces, cuál sería el modelo? Abre un bloc de notas. Ah, ya, pero tengo que compartir toda la pantalla. Estoy compartiendo más de esto. Si abres el bloc de notas, ¿cuál sería tu modelo? Mi modelo sería entonces el... Este No, es por data eso, frame. no, ya no sería ahí. Recuerda que ahí es simulación, ahí está simulando la Ya, data. Ahí estaría el modelo. En el segundo cuadro lo tienes, de tu salida, a ese. este. Sí, exacto. Abre el bloc de notas. Sería Y igual a quién? A 23 23.44 más 1.296 por X. Por X. Ese sería el modelo, ¿no? Ese sería el modelo que hemos encontrado. O sea, de acuerdo a la propuesta, en este caso de simulación de datos que hemos tenido, tenemos una referencia ahí del modelo encontrado, ¿no? O sea, tenemos un intersecto de 23.44 y tenemos una definición ahí de 1.296445 que acompaña como costo marginal o valor marginal a la variable independiente. ¿Ya? ¿Qué significa ese B sub 0 en el ámbito normal de trabajo? En el ejemplo, Christopher. S 23.44. Esto es en dónde comienza, pues sería sin sumar nada más. Ah, bueno, sí lo entiendo bien, ¿no? No, pero a ver, vamos al modelo, pues, para explicarlo, para darle Ah, una ya. naturaleza de explicación, porque hay que darle una naturaleza explicativa, ¿no? O sea, está bien el modelo, pero ¿qué significa eso? A ver, En esto. exacto, sí, bueno, sí, está muy bien, correcto. Ahí tienen el modelo con la capacitación. Pero vamos al modelo. Está bien, mostrando de repente la imagen, el plot de salida. Ok, ese es el plot de salida. ¿Este lo muestro? Sí, correcto, pero no cierres el bloc de notas No. para trabajarlo. Ya, muy bien. ¿Qué significa entonces? Ahí escribe algo, por favor. No sé si puedas ampliar el texto un poquito para que me ayudes. El S. El texto, sí. Control más, creo. ¿No? Anda al menú Tools. Generalmente ahí. Ah, estás en un bloc de notas. En Edit tampoco está. Ah, pues para ver normal, entonces. Ok, mejor. ¿Utilizas ahí el Notepad para C++ o algo así? Sí, el S. Mm. A ver, para todos, ¿qué significaría ahí 23.44?
A ver, alguien que conteste. ¿Qué significa ese valor? ¿No era la variación? Ese es, ¿qué cosa? Ese valor B sub 0 o B sub 1, según el modelo. ¿Es B sub 0 o B sub 1? Según el modelo que hemos estado considerando. B sub 0. Correcto, es el B sub 0, ¿no? Es el B sub 0. Ese B sub 0, ese B sub 0, es la ordenada, ¿no? O intercepto, se le llama en el modelo, ¿no? Es la ordenada o intercepto. En cuestiones prácticas de ingeniería, ¿qué significaría? Si X es 0, si X es 0, ¿Y cuánto vale? 23. Ese 2344. Muy bien. Si X representaba las horas de capacitación, ¿significa qué cosa? ¿Nuestro punto de inicio? Que sin horas de capacitación se espera que la productividad sea 23.44, ¿no? Eso es lo que se entiende en el modelo. Por eso hay que entender el modelo. Si X sub 0 y X representaba las horas de capacitación, significa que la productividad, aún sin horas de capacitación, es de 23.44. ¿Ya? Eso hay que anotarlo. ¿Listo? ¿Qué indica? Que cuando X es 0, la productividad sin horas de capacitación es 23.44. ¿Ya? Eso significaría en el modelo, ¿no? Y 1.296, ¿quién es? 1.296, ¿quién es? Es el... Ese es B sub 1. Exacto, B sub 1, que es la pendiente o cambio marginal, ¿ya? Correcto, es la pendiente o cambio marginal. Escríbelo, por favor, Christopher, por ahí. Muy bien, ¿y qué significa en el entorno del modelo? ¿Cuánto se va a incrementar la productividad en función de las horas de... Exacto, de por cada capacitación? hora de capacitación, por cada hora de capacitación, la productividad incrementa 1.296, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a revisar y tomar decisiones, uno tiene que revisar eso. Ahora, Christopher creo que también ha conseguido el valor de ajuste, ¿no? La determinante o el ajuste determinado para el modelo. ¿En cuánto puedes confiar en el modelo? 76%. 76.5%, ¿no? De variabilidad se le dice ahí. Colócalo ahí.
El modelo muestra un ajuste por variabilidad Así ajuste por variabilidad. ajuste por variabilidad. ¿De cuánto? De 76.50%. Exacto. Como ingeniero, de acuerdo a los 80 datos, bueno, los hemos simulado, los 80 datos, ¿qué dirías tú sobre el modelo o sobre, en este caso, la propuesta de capacitación y productividad? ¿Mantendrías el modelo tal como está? Sí, se acerca bastante, ¿no? En lo que es confiar. Exacto. Y sí Como, demuestra, ¿no?, que las horas de según mayor capacitación nos va a dar mayor rendimiento. por lo menos tengo la certeza a nivel predictivo del modelo que el 76.5% yo podré aceptar el modelo de, se puede aceptar el modelo de formación o de capacitación, ¿no? Además nos indica, además nos indica que la productividad puede ser controlada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ah, claro. Ya el desempeño, la productividad, puede observar su variabilidad, ¿no? O sea, de alguna manera está controlada o revisada, ¿no? O revisada, o se puede revisar, ¿no? O puede ser revisada hacia futuro. Entonces, los modelos se convierten en explicar, ¿no? O sea, la idea es que consigas en este caso un modelo lineal a través del método de mínimos cuadrados ordinario para poder desarrollar una explicación del modelo, ¿no? Cuando lo estructuras. ¿Ya? Muy bien, Christopher, ahora sí podría repetirlo para que quede claro. ¿Cuál fue el modelo encontrado? A ver, nuestro modelo encontrado fue esta línea, esta recta, que es y igual a 23.43 tal, más 1.3x, ¿no? En este caso tenemos el B sub 0, que es el 23.44, que es dónde comienza, ¿no?, nuestra productividad, por así decirlo, ¿no? Sin tener influencia de las horas de capacitación. Ahora en el tenemos lo que es el B sub 1, que es la pendiente, ¿no? Y es cuánto se va a incrementar con respecto a las horas de capacitación que nosotros tenemos, ¿no? Y esto explica, ¿no?, como si las horas de capacitación son cero, entonces la productividad va a comenzar en 23.44. Y entonces también encontramos lo que es la variabilidad de ajuste o cuánto nosotros podemos confiar en este modelo, y nos da que es de un 76.50. Esto nos da la idea que la productividad sí puede ser controlada, ¿no? En este caso con lo que estamos viendo con las horas de capacitación, o podemos revisarla, ¿no? Hacia un futuro y tomar conclusiones. En conclusión, ¿no?, estos modelos nos permiten explicar los comportamientos de algo observado con respecto a algo que va a influir en lo que vamos a ver, ¿no? En este caso, las horas de capacitación van a influir en lo que es la productividad. Exacto. Gracias, Christopher. Muy buena referencia, ¿no? La propuesta siempre es esa, de desarrollar un modelo, ¿no?, que permita hacer una explicación. O sea, ustedes ya estarían en niveles explicativos, ¿no?, para poder abordar este tipo de trabajo. Gracias, Christopher. Listo, profe. Listo, gracias a ti.
Entonces, en la estructuración del modelo, cuando nosotros marcamos o estructuramos un desarrollo de la propuesta, no hay que olvidar también de que tenemos un desarrollo de referirnos, ¿no? Ya su compañero mostró, en la guía también se encuentra. Ojo que los valores pueden haber variado un poquito por el tema de la máquina, por el tema de la semilla, ya puede haber variado un poquito de acuerdo a la guía, pero sí tenemos más básicamente un gráfico de esta forma, ¿no? Tenemos una pendiente positiva y esta pendiente positiva básicamente nos está mostrando dónde empieza sin horas de capacitación en x igual 0, cómo empieza a revisarse este modelo, ¿no? Profesor, pero los puntos están un poco lejanos. Tal vez, pero lo que tratamos justamente es de ver dónde la recta pudiera de alguna manera encajar o generar una predicción formal del trabajo, ¿no? Entonces tenemos productividad y horas de capacitación en este caso y tenemos un R cuadrado que estructura el proceso de desarrollo con 0,786 para desarrollar una determinación, a esto se le llama coeficiente de determinación, que me permite decir que hay un acercamiento bastante fuerte, ¿no? Una validez bastante fuerte por variabilidad de esa referencia lineal. Ojo, es un modelo lineal, ¿no? Por eso los puntos están referidos o trata de ajustarse a los puntos que tiene que explicar, ¿no? El modelo lineal. Entonces, esa es un poco la idea de este trabajo, de irlo analizando, revisando. Y no sé si habrá alguna consulta o pregunta hasta aquí. Profe, ahí esas líneas discontinuas, ¿qué significa? Lo que está afuera son los outliers, lo que está afuera de las últimas líneas discontinuas. No, recuerda que los que están O es el cercano, 0.95. exacto. Hay una referencia un poco que apareció acá, mira. Yo lo tengo en el ejercicio anterior, pero es esta parte, ¿ya? Es el intervalo de confianza, ¿ya? O sea, lo que está cercano, los puntos cercanos al 2.5% y los que están al 97.5% por explicación. Entonces significa esas líneas, ¿ya? Básicamente estamos hablando del percentil 2.5 y el percentil 97.5. Eso significa que lo más cercano que se puede estructurar es este, ¿no? Aquí está esta línea, significa ¿qué cosa? El 2.5, ¿no? El P 2.5. ¿Y el de acá qué significa? El P 95. Exacto, 97.5. O sea, en esta apertura la línea genera un acercamiento, ¿no? Los puntos más cercanos al 2.5 están revisados en esa línea. Y el otro es 97.5, abarca más puntos, ¿no? Pero al abarcar más puntos significa que hay más variabilidad también, ¿no? Por eso es que el intervalo de confianza se amplía, ¿no? Pero, ¿qué significa ampliar el intervalo de confianza? También significa que puedo mantener error, o en todo caso ya no empiezo a explicar variabilidad. Lo que está más cercano es lo que explica la variabilidad, lo que está más lejano no. Entonces, eso es un poco lo que decimos, ¿no? De repente aquí podríamos decir que esos tres datos están fuera de el intervalo, ¿no? Es decir, están dentro del modelo del 100%, pero están lejos del 97.5. Como tú dices, sí, son los outliers, son los datos lejanos, ¿no? Son los datos lejanos. Imagínate, este señor de aquí consigue una productividad de mayor a 75 o casi 80 con 30 horas, ¿no? Entonces, imagínate, con 30 horas consigue el 70 o pongamos casi 80 de productividad, ¿no? O sea, es un valor bastante lejano. Casi por ahí hay alguien que solo consiguió el 55, o sea, hay una diferencia un poquito grande aquí. A eso le llamamos variabilidad, ¿no? Respecto a el modelo que se está trabajando. Entonces, esas líneas significan ese acercamiento. Generalmente algunas líneas
trabajan el percentil, ¿no? El percentil 5, 95, otros el 2.5, 97.5, son las líneas discontinuas. ¿Estamos? Sí, pero muchas gracias. Listo. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a estructurar o armar, ¿no? Un desarrollo del modelo que permita explicar el proceso. Hay dos casos más que vamos a seguir considerando, que es, por ejemplo, defectos y proceso, o temperatura de proceso, para observar, y aquí va a pasar algo, ¿no? Vamos a tener una pendiente negativa, por eso es que el gráfico va a salir hacia acá, ¿no? Hacia la izquierda superior. Pero vamos a ver algo interesante también, ese R cuadrado, ¿no? Los R cuadrados. El otro ejemplo tiene que ver con el tiempo de ciclo y WIP, que es el flujo para el proceso. Esta es una ley física ya para el trabajo de proceso y eficiencia de tiempos, que también se observa a través del modelo, ¿ya? Bien, igual vamos a ver, por ejemplo, que este es positivo, pero la variabilidad sí es cercana casi a la mitad, a 0.5, ¿no? Habría que analizar ahí esos elementos. Entonces, para el día de mañana, voy a pedirle a dos grupos que los casos que siguen los puedan presentar, ¿ya? En sus máquinas. Voy a pedirle a los dos grupos para que lo expliquen y luego continuamos con la sesión 8.2, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna consulta o alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o alguna consulta? Esto, ahí con respecto a más datos tengamos, también mejor va a ser nuestro modelo, ¿verdad? Porque... Sí, pero recuerda que muchos más datos te generan cierta normalidad, ¿no? Claro. Y hay que tener ahí ciertos criterios también de trabajo. Mira, por ejemplo, la inteligencia artificial, no porque tenga más datos aprende más, ¿no? Ajá. Ya, o sea, ¿por qué? Porque cuantos más datos hay, aparecen factores muy pequeñitos, ¿ya? Imagínate que, por ejemplo, la IA entrena perros y gatos, fotos, ¿ya? Pero le das millones de fotos de perros y gatos y confunde, los confunde. ¿Por qué los confunde si tiene muchos datos? Porque ya con muchos datos empieza el ruido o empieza, por ejemplo, ya la IA a aprender en qué fondo está. Si está en una casa, si está en un campo, si está con el espejo, si está en la sala, si está en la silla. Y entonces la IA ya no es solamente a mirar perros y gatos en el video o en las imágenes, sino empieza... O sea, comienza a entrar muchas más variables, ¿no? Exacto. Que no están en lo que yo quiero buscar. Exacto. Es muy probable que cuantos más datos tengas, o bien te acercas a una normalidad, o bien te acercas a una dispersión. Por eso hoy día en la inteligencia artificial se cuida mucho lo que se llaman epochs o épocas, ¿no? Para poder hacer el fit o el entrenamiento. ¿Ya? Recuerden que están ustedes ya mirando aquí modelos de predicción, no solamente relacionales, sino también de predicción, ¿no? Relacionales, ¿por qué? Porque miran un coeficiente de determinación. ¿Cuál es la relación que está generando estas dos variables? Y además de eso, consigues mediante el modelo o el método de mínimos cuadrados, consigues una operación, una linealidad, ¿no? O una ecuación lineal. Teniendo la ecuación lineal podemos predecir si conseguimos que un R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, sea alto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también, porque podríamos llegar a una normalidad que nos genere un ajuste muy perfecto y que hay que observarlo, ¿no? O sea, los modelos matemáticos y estocásticos básicamente tienen que tener ciertas épocas y esas también hay que optimizarlas, ¿no? Los fit hay que optimizarlos. Por eso de ahí ya en modelos más fuertes, los modelos utilizan, por ejemplo, una curva de ROC, ¿no? O un análisis de falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Para observar de repente esa posibilidad de detección a futuro por la predicción. Recuerden que estamos hablando de definiciones matemáticas que en algún punto no son fijas,
¿no? No es como detectar el futuro y que se va a cumplir, ¿no? Simplemente son ordenamiento de datos para predecir, ¿no? De hecho, pero por probabilidad. Muy bien, entonces esa sería la idea hasta hoy día. Para mañana, por favor, el caso 2 y el caso 3 voy a pedirle a dos grupos que lo expongan. Así como lo ha hecho Christopher hoy día, la corrida de datos y el análisis de los resultados dentro del modelo, ¿ya? Y luego ya iríamos a la sesión 8.2 para mañana, que sigue con la idea del trabajo del modelo bivariable, pero ya estructurando una propuesta para observar y hacer algunos diagnósticos, ¿no? Algunas proporciones o algunos ajustes o algún diagnóstico que nos permita observar algunos elementos de interpretación. Vamos a ver mañana el caso de los supuestos de homocedasticidad, de independencia y también la definición de si la predicción permite trabajar y revisar, ¿no? ¿Esto por qué? Porque también, por ejemplo, en cuestiones de calidad o de control de calidad, hay que revisar si el dato es válido o no, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a observar mañana. Entonces, mañana al inicio de clase, dos grupos trabajan... ¿por qué se están llorando? No entiendo. ¿Por qué están tristes, muchachos? ¿Qué pasó? A ver, díganlo. ¿No les gustó exponer o algo así? No entiendo. Es que da nervios, profesor. ¿Por qué da nervios? No, si está en la guía, no hay más. Hagan lo que está en la guía y vamos. ¿Cómo, Germán? Bueno, los casos 2 y 3 lo vemos mañana, con la explicación que cada grupo pueda dar. Mañana lo observamos. Y luego vamos a la sesión ya 8.2 para ver algunos elementos ya más detallados del trabajo de lo que es modelos bivariables. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta o alguna pregunta? ¿Se entendió? No, pero está bien. Listo, Christopher. ¿Alguna consulta más o pregunta? Ya les voy a alcanzar el enlace del video de la explicación de la clase. Ya voy a tratar de subirlo de aquí para proponerlo en la sesión. Bien.